¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, porque como ustedes saben, está en funciones la Convención Constitucional, la que está redactando lo que podría ser la nueva Constitución de Chile, obviamente pendiente de que eso sea ratificado más adelante en un referéndum, pero antes de adelantarme al resultado, quiero comentar algunos temas importantes que poco a poco se van definiendo conforme trabaja la convención. Así que tenemos a dos invitados desde Santiago de Chile. Tenemos a Vanessa Kaiser, ella es doctora en filosofía y también es doctora en ciencia política, es académica y profesora titular de la cátedra Hannah Arendt en la Universidad en Chile. Y tenemos a Ricardo Hernández, él es abogado por la Universidad de Concepción, es máster en Derecho Administrativo por la U de los Andes y es coordinador del equipo constitucional del Instituto Res Pública. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Empiezo contigo, Vanessa, para hacer una reflexión preliminar sobre lo que tú has visto sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Sabemos que hay muchos temas que vamos a mencionar en breve, pero si tú pudieras definir en términos simples qué has visto hasta ahora, ¿cómo definirías el trabajo de la Convención y el contenido de lo que se está discutiendo en estos momentos? En una sola línea, las propuestas avanzadas por las comisiones todavía, porque no es el Pleno que está votando, de la Convención Constituyente de Chile violan flagrantemente 14 de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, concretamente, ¿qué aspectos te preocupan, Vanessa? Se acaba la igualdad ante la ley, se acaba la libertad de expresión, se acaba el derecho de propiedad, se acaba la defensa de la familia como el núcleo de la sociedad, se termina con el derecho preferente de los padres a elegir la libertad de los hijos, se termina con la división de los tres poderes del Estado, se acaba con la unidad territorial del país, se crean 13 naciones distintas con 13, con la judicial asociada a criterios raciales y criterios de victimismo, y tenemos que en definitiva probablemente se acabe la libertad de movimiento al interior del país, también porque cada Estado-nación tendrá sus propias reglas, ya nadie es igualdad no existe la igualdad ante la ley, todo depende de tu condición biológica racial, porque cada judicatura va a estar asociada a esos principios, así es que en definitiva, esto es, aquí tengo un resumen y el título es Las locuras de la Convención. Muy bien, Ricardo, entremos un poco en materia porque Vanessa creo que ya plantea muchos temas de fondo. Uno de los aspectos que se está comentando en las comisiones de la Convención es precisamente el de un Estado regional, un Estado plurinacional. ¿Cómo estás viendo tú ese planteamiento y podrías explicarnos un poco qué consecuencias prácticas tienen esos planteamientos? Sí, para ponernos en contexto, no olvidemos que la Convención lleva 7 meses trabajando y recién llevamos 2 semanas de votaciones. O sea, esto es muy reciente, votaciones en general. Se dijeron cuando empezaron a aparecer estas primeras ideas locas, como bien decía Vanessa, que eran solo votaciones a la idea de legislar, era simplemente pequeñas luces de lo que se venía, pero ya empezaron ahora las votaciones en particular, ya las propuestas definitivas que se van a proponer al Pleno, y la verdad que son de asustarse. O sea, ya hay un nerviosismo en Chile, se empieza a sentir sobre todo estos últimos 2 días, lunes y martes, con las votaciones que han habido, y justamente solo en los temas que tú vas tocando son de los temas que más preocupan. Hay una comisión que se llama Forma de Estado, que empieza a proponer ya estas autonomías regionales y en distintos niveles, autonomías regionales, comunales, pero también autonomías indígenas que se cruzan. No se entiende muy bien cómo van a fluir, cómo van a conversar estas distintas autonomías que están proponiendo. Y por otro lado, tenemos una comisión de justicia que también nos está proponiendo justicias paralelas, justicias que no van a depender del Poder Judicial, como siempre había un Poder Judicial único. Le cambiaron el nombre a sistemas de justicia y se están creando estatutos distintos según si la persona se puede considerar de alguna etnia indígena acá en Chile. Entonces ya vemos ciertos disparates que incluso los mismos jueces de la Corte han puesto el grito en el cielo, ya han llamado la atención, se están poniendo muy nerviosos acá.
y son bastantes de los temas que algunos mencionó Vanessa, pero la verdad que es así, pero es muy reciente esto, entonces todavía cuesta un poquito decantar la cantidad de ideas que se están aprobando y a una velocidad impresionante. Como decía Vanessa, claro, todavía están, ambos explicaron, ¿no? Todavía no están en el pleno, no se han tomado las decisiones pertinentes, pero ya sabemos por los borradores de las comisiones más o menos por dónde van las ideas. Vanessa, concretamente sobre esta idea de la plurinacionalidad y del Estado regional, yo creo que Ricardo pone un punto interesante. Tampoco se entiende muy bien operativamente cómo eso podría funcionar. Vanessa, veo que incluso podría haber congresos regionales, me imagino incluso con poder tributario, supongo podrán establecer impuestos, qué sé yo. Es decir, ¿hasta dónde llega esta idea de la plurinacionalidad digamos, en los planteamientos que por lo menos hemos escuchado hasta hoy, en tu opinión? En este libro, que es de Fernando Atria, que es uno de los padres del proceso, padres intelectuales del proceso que estamos viviendo, él habla de la apropiación de las instituciones por parte del pueblo. Eso es lo fundamental. La pregunta es, si es que yo finalmente tengo 13 sistemas judiciales paralelos funcionando para el mismo delito, ¿qué va a terminar pasando? ¿Tribunales populares? Fíjense que hoy día estuve buscando información sobre los tribunales populares, cómo operaron en la China de la Revolución Cultural, que se transformaron en realidad, pasan a reemplazar a lo que tú dirías es el servicio de inteligencia de un país y pasan a reemplazar a los tribunales como tales. O sea, esto ya es el extremo de la apropiación de un supuesto pueblo de parte de las instituciones, como si en Chile en realidad todo el mundo fuera a votar y lo único que quisieran todos es tener alguna actividad política o burocrática, cosa que no es cierto. El articulado que a ti te está preocupando dice lo siguiente: la Constitución declara que los anteriores poderes legislativo, judicial y el poder ejecutivo son disueltos. Se disuelven los 3 poderes del Estado una vez aprobada esta nueva Constitución. En su reemplazo, mira, nace, no sé si te resuena Venezuela, la Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos. Es una sola asamblea, se disuelve la bicameralidad. Entonces, aquí lo único que a mí me llamó la atención es por qué no le pusieron les puebles, porque ahí sí me hubiera como sonado más coherente. Bueno, yo suelo usar la ironía, perdón, pero la Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos estará compuesta de 600 miembros. Mira, cuando tú tienes una asamblea de 600 miembros, tienes 13 sistemas judiciales paralelos. Creas, además, asambleas a nivel regional. Lo que tú estás haciendo es la vieja táctica de Lenin, de generar un caos tal que te permita reemplazar no solamente las estructuras institucionales, acuérdense que este es un proceso revolucionario, sino que también reemplazar a quienes detentan el poder al interior del Estado. Entonces ahora, dentro de las Fuerzas Armadas, tú ya no vas a tener jerarquías por años de servicio. El que lleva más años de servicio llega a ser general y que además tiene los méritos, obviamente. No, ese va a ser elegido por todos los que no forman parte de la oficialidad. Y además acá se ha dicho claramente que tienen que quedar fuera de la posibilidad de legislar y de participar de los procesos políticos aquellos que son las élites que en el fondo, como el clero, como los empresarios, no producen nada, no generan ningún bienestar para el país y en definitiva por eso es que ellos tienen que quedar excluidos de todo tipo de proceso político del pueblo, los trabajadores y las trabajadoras. Ricardo, uno de los temas que resuena mucho es el bicameralismo. Parece que no va a encontrar eco en general en esta propuesta. Se va a pasar a un sistema unicameral. Hay propuestas de un Congreso, obviamente, unicameral muy numeroso, aunque eso estará por verse, pero se queda el sistema presidencial. ¿Pudo ser peor? ¿Cómo ves esos planteamientos? Sí, nosotros hemos estado siguiendo ahí de cerca esa discusión bastante importante en cuanto a la estructura política. Nosotros acostumbramos a un sistema unitario, ¿cierto?, con un presidente bastante fuerte acá en Chile y 2 cámaras, una cámara de representación política y una territorial. La verdad que no hay mayoría, o sea, hay una gran mayoría que quiere el unicameralismo y eso se siente con bastante fuerza, pero nuestros cálculos dicen que cuando una vez que llegue al Pleno, a los 2/3 es posible que quizás podamos defender el bicameralismo, que yo creo que no está perdido, pero sí hay que tener mucho cuidado ahí porque dependemos de una izquierda relativamente moderada que no tiene una mayoría y que hoy y ayer se están dando cuenta que en verdad no tienen mucho control de lo que está pasando dentro de la convención. En cuanto al presidencialismo, al parecer sí hay un poquito más de consenso que se debe mantener la figura del presidente,
se defendió con mucha fuerza de que es un derecho ya ganado de los ciudadanos poder elegir al presidente. No han empujado mucho por ese lado y por lo tanto a lo más van a atenuar un poco sus facultades y otorgarle facultades al Congreso, facultades presupuestarias, que Chile siempre se ha caracterizado por tener un presupuesto bastante serio. Quizás perdamos un poquito las atribuciones en ese sentido, pero en este punto yo creo que sí los 2/3 podrían salvarnos después en el Pleno. En lo que es sistemas de justicia y en otros temas que ha tocado Vanessa, la verdad que se nos viene bastante difícil la discusión, incluso con los 2/3 en el Pleno. Sobre esto también, Vanessa, hay pendiente ahora mismo, precisamente por el derecho de consulta de los pueblos indígenas. Entiendo que hay un planteamiento ahora de que tienen que proceder a hacer un proceso de consulta. Se supone que la convención tiene un año, ¿no?, contado desde julio pasado para terminar su trabajo y tiene ahora que proceder un proceso de consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Que eso es parte de esa hoja de ruta que se han trazado. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Los escaños que se reservaron para los pueblos indígenas no fueron el éxito que se esperaba. De hecho, en el lugar donde más se concentra la población indígena, triunfa el candidato de derecha, José Antonio Kast. Y tuvieron muy baja participación las votaciones que se hicieron para esos escaños. Por lo tanto, aquí no podríamos esperar un resultado diferente. Hay un tema, Ricardo, que también me gustaría que, si es posible, que lo abordaras, porque cuando uno habla de esta centro-izquierda, y lo menciono a propósito del tema de los pueblos indígenas, hay mucha gente que tiene mucho miedo. Y parte importante de nuestra población indígena está bajo la tiranía del narcoterrorismo. Y además se usa su causa como si fuese ese narcoterrorismo quien avanza los beneficios para esta gente. Si eso fuese así, entonces no hubieran votado en masa por José Antonio Kast, que justamente representa lo opuesto. Luego yo me pregunto, si es que el miedo juega un rol preponderante, que yo creo que sí, ¿qué pasa al interior de la Convención Constituyente con ese pequeño porcentaje de personas de centroizquierda, más razonables, de hecho, porque los otros son desquiciados? O sea, aquí no hay grados. Nietzsche siempre decía que habían grados para medir las cosas. Aquí no hay grados. Es como el desquiciamiento completo o la razonabilidad y la posibilidad de diálogo. ¿Qué pasa con el miedo ahí? Porque la gente quienes están dentro de la convención también están con mucho miedo. Claro. Para salvar, qué sé yo, la bicameralidad, para lograr algo. Yo no estoy dentro de la convención, por eso le pregunté a Ricardo. Ricardo, ¿nos puedes comentar un poco sobre eso? Y también aprovecho a preguntarte por el Poder Judicial. Yo me enfoco mucho en la parte de la estructura del Estado, porque me parece que ahí hay muchísimo de lo que se puede salvar o lo que puede salir mal, ¿no? Y también veo que en el Poder Judicial Chile tenía algunas cosas interesantes, ¿no? Tenían jueces vitalicios, ¿no? Por lo menos en el Supremo. Entiendo que ahora se está limitando un plazo, se está hablando también de un consejo de la magistratura o de la judicatura. Coméntanos un poco sobre ambas cosas. Pero justamente fue en ese punto donde la izquierda en Chile, una izquierda más democrática, más centrada, que podemos decir más razonable, empezó a darse cuenta que no tenía el control de la convención. Y cuando dijeron, ojo, debilitar la independencia de los jueces es debilitar unos derechos humanos de tener un juez natural, independiente, imparcial, y empezaron a perder sistemáticamente todas las indicaciones que presentaban para eliminar esas limitaciones a los jueces, inmediatamente empezaron a salir, y podemos ver en los diarios de ayer y hoy, esto es muy reciente, como personeros socialistas que han estado en el gobierno los últimos 30 años, empezaron a preocuparse y empezaron a decir, esto no es lo que queríamos, estamos muy preocupados, y esto es hoy, o sea, esta preocupación es hoy. Se dieron cuenta que no tenían el control de la convención, y es una izquierda más radical la que tiene las mayorías, por lo menos las mayorías para las comisiones, que sin estos 2/3. La apuesta está en los 2/3, y la verdad que uno mira con espanto cómo es posible que sí alcancen algunas de estas normas los 2/3 y que quede en la Constitución cosas tan graves como la falta de independencia de los jueces, que tanto se caracterizó en Chile de tener una judicatura bastante seria.
Ahora, quiero hacer una pregunta a ambos porque nos quedan ya pocos minutos. Quisiera hacerles una pregunta de perspectiva. No sé que no tienen bola de cristal, pero sí me gustaría ver su feeling, por lo menos, Vanessa, en tu caso. Es decir, las cosas, como decía Ricardo, y tú también lo mencionaste en un momento, parece que se han salido de control, quizás no era lo que mucha gente esperaba. ¿Ven ustedes que en todo caso que esto genere a la postre un rechazo, incluso en un plebiscito, a la hora del plebiscito, de lo que salga de ahí? ¿O ustedes ven que esto ya tiene una inercia tan fuerte que simplemente estamos de espectadores? Vanessa. A ver, yo creo que va a depender, como dice un buen comentarista chileno, de que cada uno de nosotros a nivel individual se sienta afectado, es decir, sienta que le quitan algo con esa constitución. Yo creo que si cada chileno entiende eso y termina por entenderlo, es posible el rechazo, pero el problema es que nos deja el problema igual. Nosotros necesitamos sí o sí una nueva constitución. Y por lo tanto, yo haría una propuesta de cambio al diseño institucional del plebiscito de salida que permitiera que un grupo de personas, es como todo chileno va a entender que no se va a ir a sacar la muela con un mecánico. Y por lo tanto, que un grupo de personas que sabe que son abogados constitucionalistas y que tienen realmente formación para este tipo de discusión, sean quienes puedan representar al pueblo soberanamente a través de su elección por miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, y se dediquen y se aboquen a una nueva constitución, porque claramente sí o sí la necesitamos. Pero para eso hay que pensar en un diseño y una posibilidad de cambiar el plebiscito de salida, dejando abierta la posibilidad entonces de hacer el camino de una nueva constitución, pero de una forma que todos consideremos razonable. Ricardo. Sí, Vanessa tiene mucha razón ahí cuando destaca que tenemos que pensar que quedan 5 meses de esta convención y que, así, como tenemos ahora la conformación, la convención se disuelve de pleno derecho una vez llegado el día 4 de julio. Entonces, dependiendo la propuesta que llegue, la verdad que yo no veo con mucha esperanza que gane un rechazo. Es muy difícil que gane un rechazo a esta nueva propuesta, pero ya están surgiendo muy buenas ideas tenemos un Congreso recién electo, o sea, con bastante legitimidad, que podría asumir las facultades constituyentes a través de una comisión de expertos, ¿cierto? Pero que finalmente sea el Congreso electo recientemente quien finalmente apruebe grandes reformas constitucionales o incluso una nueva constitución, y quien nos dé una salida, como dice Vanessa, sensata y razonable. Si ya lo único que esperamos nosotros ya es algo de sentido común, por lo menos para continuar con una senda de progreso que hemos tenido durante estos últimos 30 años. Bueno, ojalá que la sensatez vuelva al debate, al foro en Chile. Lo vemos con mucha expectativa todo lo que sucede. Les agradezco muchísimo, Vanessa y Ricardo, desde Santiago de Chile, por hacernos este valioso análisis. Seguiremos pendientes de lo que sucede y espero verles pronto para continuar con el análisis de lo que pueda suceder. Así que gracias, y hasta acá llega el debate en Razón de Estado.